Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de una noticia bastante interesante. Vamos a centrar este vídeo únicamente en un único tema y es con respecto a lo que habéis podido ver en el titular y en la miniatura de este vídeo, por lo tanto no me voy a entretener más con la introducción, simplemente recordaros que en vídeos anteriores tenemos muchas más noticias y tenemos todo el contexto también del tema que vamos a hablar, aunque lo recordaremos un poco, pero tenéis vídeos más anteriores con mucha serie de noticias y además en la descripción también tenéis el momento en el que dará comienzo el contexto y la noticia que vamos a estar tratando. Así que ya habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo primero por el contexto, porque todo esto tiene que ver con respecto a Alex Palou, pero ¿qué ha pasado para que estemos hablando de la posibilidad de que Alex Palou acabe recalando en Aston Martin, como habréis podido ver en el titular y en la miniatura? Bueno, pues todo esto nos tenemos que remontar incluso al año pasado, hace poco más de un año, y este momento es cuando Alex Palou, pese a tener un contrato con Chip Ganassi, decide romperlo y marcharse a McLaren. Esto era con el objetivo de acabar llegando a la Fórmula 1. ¿Cuál fue el problema de aquí? ¿Cuál fue el problema ya no solo de en sí romper el contrato que tenía con Chip Ganassi, que por cierto es un mejor equipo en IndyCar? Esto va a ser importante para uno de los argumentos que usaremos un pelín más adelante. Pero ¿por qué es importante esto? Porque tenía una opción para renovar para esta temporada 2023. La cosa es que la opción la tenía que ejercer el equipo, no el piloto, y él decidió firmar con otro equipo pese a que Chip Ganassi fuese a ejercer esa opción de renovación, que recordar que se emitió un comunicado con unas palabras incluso de Alex Palou que él mismo no había llegado a decir. Eso todo explotó la pasada temporada con aquel anuncio y finalmente, después de mucho culebrón, después de incluso tribunales, se acabó llegando a un acuerdo por tres partes. ¿Qué tres partes? Palou, McLaren y Chip Ganassi. ¿Cuál era ese acuerdo? Ese acuerdo era continuar con Chip Ganassi corriendo en IndyCar esta temporada, que sabemos lo bien que le ha ido eso, además de que Chip Ganassi le permitiese seguir formando parte de McLaren para, sobre todo, empezar a hacer cosas con la Fórmula 1. Sabemos que este año es piloto reserva de McLaren, se iba a subir a un McLaren a final de temporada en unos libres oficiales, en los libres 1, posiblemente el Gran Premio de Estados Unidos, y pues ha estado probando además McLaren en test privados. Eso sabemos que es lo que ha estado haciendo Palou este año y es algo que realmente ese acuerdo al que al final acabaron llegando es posiblemente lo mejor que le pudo pasar a Palou, porque seguía corriendo en IndyCar en el mejor equipo de los dos, pero luego tenía esta posibilidad de Fórmula 1. ¿Qué es lo que pasa? Que todo este año se ha estado moviendo Alex Palou sobre el mercado de la Fórmula 1. Ha sonado incluso para haber llegado a ser el sustituto de Nick de Vries en Alfa Tauri. Se ha movido muchísimo, pero con la mala suerte de que por lo menos McLaren no ha sido quien le haya encontrado ese asiento. No le ha encontrado nadie asiento. No estoy diciendo que Palou el año que viene vaya a estar, pero McLaren además no ha sido capaz de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este punto? Tenían un contrato con McLaren de que le tenían que buscar ese asiento en Fórmula 1 para 2024. En el caso de no conseguirlo, 2024 ya su contrato con Chip Ganassi concluía y se tenía que marchar a Arrows McLaren en IndyCar. Tendría que correr con la sección de McLaren de IndyCar, que es un equipo peor al de Chip Ganassi. Puestos ya en el punto en el que no te han conseguido ese asiento en Fórmula 1, lo que ha ocurrido, lo que explotó la pasada semana, es que Alex Palou ha roto ese contrato con McLaren, ha firmado otro contrato con Chip Ganassi para su renovación, además de haber roto también con su agencia de representación, pero eso la verdad que ahora mismo nos es menos importante. El punto es ese, ha roto con McLaren. ¿Y qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Ya lo sabéis, lo hemos visto en el primero de los vídeos del día de hoy, que McLaren ha decidido denunciar, como en este sentido es completamente lógico, a Alex Palou. Este es todo el contexto que tenemos acerca de este momento. Le han decidido denunciar para recibir una compensación económica. Y ahora, ¿por qué se está hablando de esa posibilidad de que Alex Palou vaya a ir a Aston Martin en Honda? Pues bueno, parece ser que quien ha tenido todo que ver con y quien ha facilitado un poco que Alex Palou haya podido romper su contrato con McLaren, teniendo en cuenta todas las indemnizaciones que tiene que haber con respecto a ahí para marcharse de McLaren, porque tendrán que pagarle a McLaren y demás, por eso McLaren nos está denunciando, ha sido Honda. Honda ha sido quien ha ayudado a Alex Palou y quien además ha impulsado esa renovación con Chip Ganassi, porque recordemos que en Chip Ganassi está con motores Honda. El equipo Ganassi conduce con motores Honda en la IndyCar. Honda ha sido quien ha ayudado en ese sentido a Alex Palou. ¿Por qué les ha ayudado? Pues porque Alex Palou es un piloto Honda. Honda fue quien le dio la oportunidad en la Superfórmula japonesa, categoría donde lo hizo muy bien Alex Palou y donde le dio el escaparate para marcharse a Estados Unidos a la IndyCar. Se fue a la IndyCar de la mano de Honda y al segundo año, gracias también a Honda, en parte gracias a Honda, consiguió, y obviamente por supuesto gracias a sus buenos resultados, consiguió el asiento en Chip Ganassi el segundo año. Y en ese segundo año, en ese primer año que estuvo con Chip Ganassi, segundo en la IndyCar, logró su primer título. Luego tuvimos la pasada temporada
Honda y este año que está por ese segundo título que lo va a conseguir muy posiblemente. Quedan únicamente 3 carreras y está a punto de conseguirlo. Alex Palou es piloto Honda y no se iba a marchar a McLaren, que no llevan motores Honda. Por eso también ha ayudado Honda a que no firme con McLaren, a que pueda romper ese contrato, ha impulsado esa renovación con Chip Ganassi y parece ser que Honda está empujando para que Alex Palou tenga un asiento en Fórmula 1 y por supuesto, ¿dónde lo está empujando? ¿Dónde puede tener algo de mano Honda? Pues lo puede llegar a tener en 2026 en Aston Martin, que sabemos que la marca japonesa está muy interesada en conseguir meter a un piloto por su propia idea, es decir, tener también esa manera de poder decisión sobre el equipo. Ya sabemos que lo han dicho públicamente que quieren hacerlo. Se habló de la posibilidad de Tsunoda, porque Tsunoda es el mismo caso que tiene Alex Palou, es un piloto Honda, pero ahora se está rumoreando que todo esto después que ocurrió de marcharse de McLaren sería porque tendría la oportunidad de ser el sustituto de Fernando Alonso en Aston Martin en 2026, cuando entra la nueva reglamentación de motores y cuando Honda va a estar con Aston Martin. Eso es los rumores que están surgiendo en esta última hora. Esa es la posibilidad que está surgiendo. Alex Palou que se marcha a Aston Martin en 2026 en esa sustitución de Fernando Alonso, que entonces en ese sentido no seguiría. Y Honda pondría de esa forma a uno de sus pilotos, que sabemos que esa es la intención de los japoneses, también tener esa toma de decisiones y poder llegar incluso a poner a un piloto de su elección en el equipo. Se habló mucho de la posibilidad de Tsunoda, porque Tsunoda es un piloto también Honda y porque es japonés, y incluso ellos mismos lo hicieron oficial esto porque lo dijeron en rueda de prensa, pero ahora mismo se está rumorando esa posibilidad de Palou. Aquí hay varias cosas en las que comentar. Para empezar, y simplemente remontándonos un poco a lo que ha ocurrido ahora mismo, creo sinceramente, y lo he hablado en alguna otra ocasión ya en este canal, que lo que le ha pasado ahora mismo a Palou, pese a que tengan ahora con el hecho de McLaren y demás, es lo mejor si se queda en IndyCar. Es decir, dejar el contrato con McLaren y seguir en Chip Ganassi, porque Ganassi es un mejor equipo, lo estamos viendo claramente en estos últimos años. McLaren es muy buen equipo, pero Ganassi está un paso por delante. Por lo tanto, si te tienes que quedar en IndyCar, es mejor quedarte en Ganassi. Luego, esta posibilidad de llegar a la Fórmula 1. Yo quiero ver a Alex Palou sin lugar a dudas en Fórmula 1. Ahora bien, creo que es un poco rebuscada, sinceramente. Creo que es algo complicado que llegue a ocurrir, teniendo en cuenta que además todavía tendría que esperar 2 temporadas más, que también Palou pues crecería, sería más mayor y demás, y tendría que esperar esas 2 temporadas sin poder llegar a la Fórmula 1. Yo creo que tiene posibilidades de poder llegar antes. 2024 no va a ser, pero 2025 si se mueve bien sí que creo que es una posibilidad que puede llegar a tener. Y es que además, luego aquí hay un problema, y es Fernando Alonso. Estás dependiendo de que Alonso no siga. ¿Alonso no va a seguir en 2026? Pues la lógica dice que no. Pero la lógica te dice que Alonso no estaría compitiendo este año en Aston Martin. La lógica te dice que Alonso se tendría que haber retirado hace tiempo, o por lo menos no estar ni siquiera rindiendo a este gran nivel. La lógica con Alonso no funciona, y Alonso en muchas ocasiones ya ha mencionado que le gustaría llegar a competir con 2026, y sabemos que no tiene problema en competir con Honda pese a lo que ocurrió en aquellos años. Entonces dependes de ese asiento. Si eres capaz de sacar a Stroll, entonces a lo mejor sí, y es una forma, además de que tendría una dupla de pilotos espectacular Aston Martin con Stroll y Palou, pero Stroll ya sabemos que al final siempre que quiera va a tener ese asiento. Entonces yo lo veo complicado que llegue a pasar eso de 2026 con Alex Palou. No digo imposible, digo que es difícil, obviamente, porque dependes de que Alonso no quiera y dependes luego de que Aston Martin decida hacerte caso en la elección de pilotos. Que Palou yo creo que es una elección segura, creo que es un piloto que quizá necesitaría algo de adaptación, por supuesto, de un tiempo, pero es un pilotazo, ya lo hemos visto. Y yo quiero verle comprobar en Fórmula 1, pero al final no deja de ser un piloto que sería rookie en 2026 en la Fórmula 1 con una edad avanzada y que a lo mejor prefieren un piloto con más experiencia si es el que sustituye a Fernando Alonso. Creo yo, en este caso en Aston Martin, creo yo que puede ser algo que puede llegar a ocurrir. Más allá de ahí, por supuesto, me creo totalmente que Honda lo vaya a intentar. Creo que es más, creo que es que va a ser así, que lo va a estar intentando. Lo va, si no hay, intentar meterlo en otro equipo, aunque eso ya es más complicado. Y Alex Palou sigue intentando entrar en la Fórmula 1. Ya sabemos que además ha intentado entrar al Alfa Tauri, como hemos mencionado, ha tenido posibilidades de llegar a haber entrado al equipo Haas, al equipo Williams. Veremos qué es lo que ocurre. Ojalá acabe llegando, porque yo creo que es uno de los mejores pilotos del mundo. Creo que ese es Alex Palou sin lugar a dudas, y creo que desde luego se merece un asiento en Fórmula 1. Creo que está... Luego también está aquí una cosa, que es el hecho de, bueno, en el caso de marcharte a Aston Martin, parece un proyecto que puede llegar a ser ganador. Si no te marchas a Aston Martin, marcharte a Williams, Alfa Tauri o Haas, que son los 3 equipos que más han sonado, pues porque además en McLaren no tenía sitio y los demás equipos en Fórmula 1 están ahora mismo con contratos. Marcharte a esos equipos merece la pena
dejar IndyCar para marcharte ahí? ¿Merece la pena dejar IndyCar en un puesto en el que tienes una reputación altísima, donde estás ganando una fama en Estados Unidos además muy buena, en el mundo entero estás consiguiendo una reputación muy alta gracias a lo que estás consiguiendo, porque desde luego es lo que digo, es uno de los mejores pilotos del mundo sin lugar a dudas. Cuando llegas a la Fórmula 1 habría que comprobar a qué nivel está en comparación con los pilotos de la Fórmula 1, pero es que está demostrando un nivel altísimo en la IndyCar. Y te vas a marchar de eso, de todo eso y de competir por títulos en IndyCar para pelear por un equipo de zona baja, pues eso Alex Palou es lo que dijo en su momento, que a él no le interesaba hacer eso. Ahora bien, sí que es verdad que parece que ya tiene entre ceja y ceja llegar a la Fórmula 1, es lógico, quiere cumplir ese sueño y parece que sí que ahora mismo estaría dispuesto a aceptar eso. Ya aquí es más la pregunta para vosotros de si os gustaría o no llegar a verle a Alex Palou en un equipo como ese estilo. Así que bueno, esto es lo que hay, esto es la información que hay ahora mismo complementada con la información que os hemos dado esta mañana con respecto a esa denuncia que le ha hecho McLaren, esa posibilidad de llegar a la Fórmula 1 en 2026 en Aston Martin en sustitución de Fernando Alonso. Sería también bastante buena y yo desde luego creo que Honda va a pujar por él y Honda haría bien en pujar por él antes que a lo mejor pujar por su Tsunoda, creo yo, opinión personal, porque creo que es mucho mejor piloto. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todo lo que hemos hablado y dejadme también en los comentarios qué creéis que pasará con Palou, si creéis que acabará llegando o no, y si creéis que es la mejor decisión la que ha tomado romper su contrato con McLaren, dejadme en los comentarios que estaré encantado de saberlo. Darle un like y suscribiros si os ha gustado, que apoyaréis muchísimo el canal y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.